Caminar en el amor. Fundamentos de la moral católica. Con el padre Óscar Martínez. Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Cuando iniciamos una nueva jornada en este martes 16 de diciembre del año 2025, donde el Evangelio nos recuerda que no es suficiente con aceptar la Iglesia como una institución, sino es necesario buscar el querer de Dios y descubrir la llamada que Dios nos hace siempre a la conversión. El Evangelio de este martes de la tercera semana de Adviento nos habla de dos hijos. Uno que escucha la voz del Padre, que lo manda y decide primero decir que no, pero después acaba yendo. Por el contrario, hay otro que dice sí y sin embargo acaba por no ir. El Señor elogia a aquel que fue capaz de darse cuenta de que no estaba cumpliendo la voluntad del Padre y recapacitando fue capaz de terminar trabajando. Y dice así: los publicanos y los pecadores os aventajarán en el reino de los cielos, porque vino Juan y supieron escuchar su voz. Y algunos, aun con el testimonio de uno más que Juan, no son capaces de reconocer la llamada ni los signos de los tiempos invitando a la conversión. Esto, mis queridos hermanos, nos puede pasar a nosotros, que tantas veces estamos en contacto con las cosas del Señor, pero no estamos en contacto con el Señor de las cosas. Es más, incluso a veces podemos caer en el peligro de la hipocresía, donde una cosa es lo que decimos y otra cosa es la que hacemos. O incluso podemos instrumentalizar nuestra vida de fe buscando el propio provecho. Una vez más, la liturgia nos invita a escuchar el mensaje de Juan el Bautista, que nos invita a cambiar nuestro corazón para acoger el reino de Dios que ya está en medio de nosotros. Una vez más, en este adviento escatológico, reconocemos la llamada del Señor. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, entraré y cenaré con él. Pero también la llegada del Adviento natalicio, que Dios mediante empezaremos mañana 17 de diciembre con esas jornadas de preparación para la Navidad en las ferias mayores. Porque el Señor viene también en esta Navidad y nos invita a que le hagamos sitio, a que rompamos con esa inercia en la que vivimos tantas veces de una Navidad de consumismo, de gasto, de regalos, que se olvida de quién es el verdadero protagonista. Podemos caer también nosotros en esa maraña de querer vivir unas fiestas a tope, que diríamos ahora, pero que se alejan de preparar el corazón para el niño Dios que se acerca. Sea en el Adviento escatológico, sea en el Adviento natalicio, abramos nuestro corazón a la voz del profeta, a la voz del mayor de los nacidos de mujer, Juan el Bautista, que nos invita a abrir nuestro corazón y a disponernos para acoger al Señor que viene, que ya está en medio de nosotros. En nuestro programa de hoy, Caminar en el Amor, seguiremos haciendo una lectura comentada de la exhortación apostólica del Papa León XIV, Dilesit Te. Hoy nos centraremos concretamente en los capítulos 2 y 3, donde se nos hará una breve síntesis de todo el contenido que los pobres tienen dentro de la Sagrada Escritura y en la misma tradición y vivencia del misterio de la Iglesia después de Jesucristo. Somos llamados por el Papa a reconocer que los más pobres son un espacio privilegiado para el encuentro con Dios. Dispongámonos, como siempre, para esta nueva edición del programa Caminar en el Amor, escuchando la canción Descalzos.
Quiero vivir, vivir, ser libre y equivocarme, sentir el frío, el dolor, emocionarme, mancharme entera y reír y llorar, abrir nuevos caminos y soñar. Vivir mi vida con los pies descalzos, matar la indiferencia, gritar al cielo libertad. Libertad, libertad. Con el latido de las olas, respirar tu belleza y disfrutar. Ser como un niño, despierto mientras duermen, sin resguardarme y vivir. Vivir mi vida con los pies descalzos, matar la indiferencia, gritar al cielo libertad. Libertad, libertad. Vivir mi vida con los pies descalzos, mojarme en la tormenta, romper mis miedos y volver a ser yo otra vez. Descanso, sufrimiento y felicidad. Es caos y armonía, es sobrecogedora, es perfecta. Es todo belleza. Seguimos en esta medianoche de el martes 16 de diciembre. Y continuamos, como ya decía en la introducción de nuestro programa, pues con una lectura comentada de este primer documento de el Papa León Dilexite sobre el amor hacia los más pobres. En el programa anterior, en el mes de noviembre, si recordáis, hablábamos pues de las circunstancias que habían movido al Papa León a presentar este documento que ya había iniciado el Papa Francisco. En el capítulo segundo, Dios opta por los pobres, que comienza concretamente en el número 16, se nos presenta el contenido de la Sagrada Escritura sobre esto que llamamos muchas veces opción preferencial por los pobres. De hecho, podemos decir que Dios es amor y es amor misericordioso, dice el Papa, y que ese proyecto de amor se extiende y se realiza en la historia. Esto es algo fundamental de nuestra fe. La fe cristiana es un acontecimiento, ha tenido lugar en la historia. Es más, podemos reconocer que la Sagrada Escritura lo que nos cuenta es una historia de salvación en la que Dios inicia una relación privilegiada con el pueblo de Israel, al que escoge precisamente porque es un pueblo pequeño e insignificante. Dios se dirige en Israel a todas las criaturas y se hace cargo de su condición humana, de todos los aspectos, también de su pobreza. Por eso, el mismo Dios en su manera de elegir el modo de la redención, ha optado por hacerse pobre. Nació, dice el Papa, en la carne como nosotros. Lo hemos conocido en la pequeñez de un niño colocado en un pesebre. Así lo celebraremos en las próximas fiestas de Navidad. Y dice, y también lo hemos conocido en la extrema humillación de la cruz. Allí compartió nuestra pobreza más radical,
la mayor de las pobrezas que tiene el ser humano, podríamos decir, que es la muerte. Es decir, Jesucristo en su vida ha manifestado eso que nosotros llamamos la opción preferencial por los pobres, y también lo ha hecho la revelación del Antiguo Testamento. El Papa aclara que esta preferencia, lo dice en el número 16, no indica de ninguna manera un exclusivismo o una discriminación hacia los otros grupos, es decir, a los que no son pobres, sino que se expresa y se subraya de una manera muy significativa que Dios se compadece ante la pobreza y la debilidad de la humanidad. Está preocupado de un modo singularísimo por aquellos que son discriminados y oprimidos. Es más, él en tantas veces se sintió discriminado. El Señor nos pide también a nosotros, su Iglesia, una opción firme y radical en favor de los más débiles. Por tanto, esto de la opción por los pobres o esa labor que desarrollamos en la Iglesia es algo esencial, es algo que forma parte del misterio mismo de cómo Dios se ha revelado. Esto es muy importante, porque el modo en el que Dios se nos ha dado a conocer nos manifiesta que Él tiene una singular predilección hacia los descartados, hacia aquellos que experimentan la debilidad humana. En el número 17, el Papa dice, esta es una perspectiva que se puede contemplar en las muchísimas páginas del Antiguo Testamento, ¿no? Cita él cómo el Salmo 34 habla de cómo Dios es el refugio del pobre y cómo Dios escucha de una manera singular el grito del pobre e interviene para liberarlo. Es más, recordad el episodio tan significativo del libro del Éxodo en el que Moisés se encuentra con Dios en la zarza ardiente. Justo antes de enviarlo, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice Dios? He visto la opresión de mi pueblo y quiero rescatarlo. Dios mira, Dios contempla. Es más, casi podríamos decir que su preferencia por Israel es precisamente por su debilidad. Los profetas nos recordarán que los sacrificios que no llevan a una acción misericordiosa para con los más débiles y los más pobres no son agradables al Señor. Recordad aquel pasaje del profeta, este es el ayuno que yo quiero, abrir las cárceles injustas, partir el pan con el hambriento. En el corazón de Dios podríamos decir que se manifiesta un lugar muy preferente para los más pobres. Y todo el camino de nuestra redención, de nuestra salvación, está asignado por los más pobres. Es decir, Dios en el Antiguo Testamento tiene una mirada de compasión hacia el más pobre. Continúa el número 18 y el número 19, pues hablando de cómo Jesucristo representa precisamente esa preocupación por los más pobres y Él mismo compartió nuestra pobreza. El número 18 recuerda que toda la historia del Antiguo Testamento es la predilección de Dios por los pobres y el deseo de escuchar su grito. En Jesús de Nazaret, en nuestro Señor Jesucristo, esta súplica encuentra su plena realización. Es decir, Jesús es la respuesta de Dios ante la opresión que sufre todo hombre, que es la opresión del pecado. Y nos cuenta, y nos dice el Papa, nos enseña que la misma manera que eligió nuestro Señor Jesucristo, o la Trinidad, en el envío de nuestro Señor Jesucristo fue anonadándose a sí mismo. En el himno de Filipenses, Cristo, siendo de condición humana, no tuvo a menos hacerse uno de nosotros. No tuvo a menos compartir nuestra pobreza y lo hizo de una manera muy radical. Por eso,
la misión de Jesucristo es mostrar el rostro verdadero de Dios, que se mostró como un ser humano que compartió nuestra pobreza. Jesús compartió en su vida, en tantos aspectos, el mismo rechazo por ser pobre, ¿no? El mismo evangelista San Lucas nos lo recuerda en los evangelios de la infancia del Señor, nos recordará precisamente cómo la llegada a Belén de José y María, que ya estaba próxima a dar a luz, tiene lugar con un rechazo, donde no hay espacio para él en la posada. Es más, dirá el evangelista San Juan, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Jesús nació, por tanto, en unas condiciones humildísimas. Fue colocado en un pesebre. Y es más, ante la persecución de Herodes, sus padres tuvieron que huir con él a Egipto. El Señor fue también inmigrante, tuvo que abandonar su tierra. Ya siendo más mayor, es expulsado de la sinagoga de Nazaret porque revela que su anuncio es un año de gracia, así lo estamos celebrando este año jubilar, especialmente para los más pobres. Jesús vivió pobre y en medio de los pobres. Podríamos decir que toda la vida de Jesús tuvo lugar en un ámbito de pobreza. Es más, su mismo oficio, tecton, artesano, carpintero, dependía de su trabajo manual, ni siquiera eran propietarios de nada. En el mismo Evangelio de Lucas, cuando María y José acuden a ofrecer el rescate por el niño, llevan 2 tórtolas y 2 pichones, la ofrenda de los pobres. Es más, en el Evangelio de Mateo se nos recuerda que los discípulos con Jesús también espigaban las espigas que caían que estaban al borde de los sembrados, algo que según la tradición hebrea estaba permitido solo a los pobres. Es más, recordará Jesús que no tiene ni siquiera donde reclinar la cabeza. Todo el ministerio público de Jesús es llevar la buena noticia a los pobres. Él se presenta precisamente como aquel que viene a liberar de la opresión del mal, aquel que viene a liberar la enfermedad y toda clase de dolencia, como escuchábamos en el Evangelio de ayer. Si recordáis, cuando Juan envía a sus discípulos, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que buscar a otro?, Jesús no le contesta sí o no, sino que le pide que reconozcan los signos que ellos mismos pueden ver. Los ciegos ven, los sordos oyen y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Es más, en las bienaventuranzas Jesús dirá, felices los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Así, la Iglesia, si quiere ser fiel al mandato de Jesús, si quiere ser fiel al mismo Cristo, si quiere ser la Iglesia de las bienaventuranzas, dirá el Papa León en el número 21, tendrá que hacer espacio a los más pequeños y ha de caminar pobre entre los pobres, en un lugar en el que los pobres tienen un sitio privilegiado. La vida de Jesús siempre ha estado rodeada de aquellos que se sienten indigentes, aquellos que piden al borde del camino. Recordad el ciego de Jericó. Recordad tantos y tantos episodios en los que Jesús, hecho pobre, se acerca a los más pobres y excluidos. El apóstol San Juan nos dice cómo se puede amar a Dios a quien no se ve si no se ama al hermano a quien se ve. Esto ya procede de la concepción de la misericordia que nace del Antiguo Testamento. Así lo recordará el Papa en el número 24, recordando que el mandato consiste precisamente en amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo. Así,
Toda la ley se concentra en esto. Es más, el mismo evangelista Marcos pondrá en bocas de Jesús: ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús dirá: el primero es este: escucha, Israel, el Señor Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. Precisamente en el cuidado hacia el otro, particularmente hacia el más débil, podemos decir que encontramos el mejor examen de nuestra fe, que precisamente es el mismo Jesús quien en el Evangelio de San Mateo, en la parábola del juicio final, dirá: venid vosotros, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. ¿Cuándo lo hicimos? Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos, conmigo lo hicisteis. Por tanto, el Señor siempre nos recomienda que el verdadero culto se expresa en nuestro amor hacia los más débiles, hacia los más pobres. Recordad aquel otro pasaje del Evangelio de San Lucas: cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a todos aquellos que puedan recompensarte. Invita a los pobres, los lisiados, los paralíticos y los ciegos. La santidad se manifiesta precisamente en este amor hacia los más débiles. Toda la carta del apóstol Santiago será una llamada importante a la relación entre los ricos y los pobres. ¿De qué le sirve a uno, dirá, decir que tiene fe si no tiene obras? En el ocaso de la vida, ayer celebrábamos a San Juan de la Cruz, nos examinarán del amor. Esa es precisamente la gran lección que tenemos que dar. La Iglesia primitiva, así nos lo narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, también tuvo una preferencia por los más pobres. Recordad aquel episodio de San Pedro: no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo, queda sano. Y aquel otro episodio donde las viudas, y particularmente las viudas extranjeras, se quejan de que no son atendidas. Cómo los apóstoles buscan una solución concreta. Así lo dice el Papa en el número 32 de Diles Irae. En el número 33 nos seguirá hablando de esta realidad en San Pablo. En definitiva, en el número 34 dirá el Papa León: la vida de las primeras comunidades eclesiales, narradas en el canon bíblico y que ha llegado a nosotros como palabra revelada, se nos ofrece como ejemplo a imitar y como testimonio de la fe que obra por medio de la caridad y que continúa como exhortación permanente para las generaciones venideras. A lo largo de los siglos, estas páginas han interpelado los corazones de los cristianos a amar y a realizar obras de caridad como semillas fecundas que no cesan de producir fruto. Bien, hasta aquí este capítulo segundo de la exhortación apostólica del Papa León XIV, Diles Irae, sobre la opción de Dios por los más pobres, siguiendo o continuando la Escritura. Hacemos una breve pausa musical y enfocamos este tema en la tradición y en la vida de la Iglesia. Entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra
Seguimos en el programa Caminar en el Amor, Fundamentos de Moral Católica, donde estamos dedicando una serie de programas a una lectura de la exhortación apostólica del Papa León, Diles Ite. Bien, en la primera parte de nuestro programa de hoy hemos intentado profundizar con el Papa sobre cómo la revelación que tenemos del Dios cristiano es una revelación que nos presenta a este Dios con un amor muy preferencial o muy delicado hacia los más pobres. Es más, esta revelación se concreta en Jesucristo, que Él mismo se hizo pobre por nosotros, ¿no? Es la manera que Él ha elegido. Y cómo en su vida pues ha intentado paliar y ayudar a los más pobres, a los más necesitados. La mayor de las pobrezas, lo recuerdo siempre, es el pecado. También la primera comunidad cristiana, como nos describen los escritos del Nuevo Testamento, siempre mantuvo esta opción preferencial por los pobres. El capítulo 3 es un capítulo extenso que lleva por título Una iglesia para los pobres. A través de una sucesión histórica, ¿no?, el Papa va expresando cómo en la Iglesia siempre hemos continuado con ese modo que el Señor ha escogido en su vida y que es el modo propio de Dios, de un amor preferencial hacia los más pobres. Es un número extenso en el que se expresa cómo en la historia de la Iglesia se ha mantenido siempre un amor preferencial hacia los más pobres y concretamente hacia el número 81 y concretamente hacia aquello que en cada momento histórico encarna pues esa debilidad y esa pobreza, ¿no? Bien, vamos a empezar. En el número 35 recuerda el Papa León aquella expresión del Papa Francisco: quiero una iglesia pobre y para los pobres. Es decir, la fuerza, como dirá San Pablo, se manifiesta en la debilidad. La Iglesia desde siempre, vamos ya al número 36, reconoce en los pobres y en los que sufren la imagen de su fundador pobre y paciente, se esfuerza en remediar sus necesidades y procura servir en ellos a Cristo. Es decir, nosotros continuamos con esa identificación que el mismo Jesús en su vida ha tenido con los más débiles, ¿no? Lo recordábamos antiguamente pues en la parábola del juicio final. Cuanto hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. El Papa dice, hay que decir sin vueltas que existe un vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres. Esto no es una opción voluntaria. Es decir, no es que yo, es que tengo una sensibilidad. No, esto forma parte nuclear de nuestra fe. Hay un vínculo inseparable, ¿no? Y de esto, dice el Papa, tenemos abundantes testimonios a lo largo de los casi 2000 años de historia de los discípulos de Cristo. San Pablo dice a los fieles de la Iglesia de entonces, de los primeros siglos de la Iglesia, ¿no?, que no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni nobles entre vosotros, sino que los primeros cristianos eran pobres y tenían la conciencia de ser pobres y de tener que ayudar a los demás en su pobreza. Continúa el Papa diciendo que siglos después San Lorenzo,
el patrón de los diáconos, ¿no? Es relatado por Ambrosio, que me lío, voy a volver. Dice el Papa que siglos después de estos primeros siglos de los que hablábamos de San Pablo, aparece la figura de San Lorenzo, que es invitado por las autoridades romanas a entregar los tesoros de la Iglesia. Sabéis que los diáconos eran los que administraban los primeros caudales en la vida de la Iglesia, ¿no? Y este aparece al día siguiente, pues con los más pobres, con los pobres a los que atendía aquella iglesia, y dice: estos son los tesoros de la Iglesia. ¿Qué mejores tesoros que Cristo, que aquellos mismos en los que el Señor dijo que estaba? Por tanto, siempre ha habido una preocupación por los más pobres, considerándolos como algo realmente importante en la vida de la Iglesia. En el número 39, el Papa inicia pues una serie de números en los que va recordando las distintas etapas de la vida y de la historia de la Iglesia. En los padres de la Iglesia, que sabéis que son esos primeros autores cristianos de los primeros siglos, que además casi todos compartieron la santidad, dice el Papa que estos reconocieron de un modo singular el acceso privilegiado a Dios a través de los más pobres. La caridad hacia los más necesitados, dice León XIV, no se entendía como una simple virtud moral, algo bueno, ¿no?, sino como la expresión concreta de la fe en el Verbo encarnado. Es decir, que podríamos decir que los padres dicen: ¿quieres ver cómo es tu fe? Mira cómo es tu amor al prójimo, ¿no? Y concretamente hacia los más pobres. Así, San Ignacio de Antioquía, camino del martirio, exhortaba a los fieles de Esmirna a no descuidar el deber de la caridad para con los más necesitados. Es más, el mismo obispo Policarpo de Esmirna recomendaba a los ministros de la Iglesia que cuidaran de los pobres. Lo decía así: los presbíteros también sean compasivos y misericordiosos con todos, traigan de vuelta a los descarriados, visiten a todos los enfermos, no descuiden a la viuda, al huérfano y al pobre, sino que sean siempre solícitos en el bien ante Dios y ante los hombres. La Iglesia se constata así como una madre de los pobres, como un lugar de acogida y de justicia. San Justino, en su Apología, dirigida al emperador cristiano y al Senado y pueblo romano, explica que los cristianos llevaban a los necesitados todo lo que podía, porque veían en ellos hermanos y hermanas de Cristo. Es más, al describir la liturgia del primer día de la semana, hablan de cómo una parte fundamental del culto a Dios es la atención de los más pobres. Él, de lo que se recoge en la celebración, lo distribuye entre los huérfanos y las viudas y aquellos que están necesitados. En la Iglesia naciente nunca se separó el creer de la acción social. San Juan Crisóstomo, en una de sus homilías, reconoce precisamente que servir a los más pobres es servir al mismo Cristo. Leo este texto que el Papa también sitúa también narra en su exhortación. Dice así: ¿quieres honrar el cuerpo de Cristo? No permitas que sea despreciado en sus miembros, es decir, en los pobres que no tienen que vestir, ni los honras aquí en el templo con vestiduras de seda, mientras fueras los abandonas al frío y a la desnudez. En el templo, el cuerpo de Cristo no necesita mantos, sino almas puras, pero en la persona de los pobres, Él necesita todo nuestro cuidado. Aprendamos, pues, a reflexionar y a honrar a Cristo como Él quiere. Más adelante dirá: ¿de qué serviría al fin y al cabo adornar la mesa de Cristo con vasos de oro si Él muere de hambre en la persona de los pobres? Primero da de comer al que tiene hambre y luego adorna su mesa con lo que sobra. Es decir, no dice que no atendamos y que no cuidemos los aspectos materiales de la celebración, pero dice que no nos olvidemos del otro, uniendo así, diciendo cómo la Eucaristía es también una expresión sacramental de la caridad y de la justicia, ¿no? Posteriormente, mencionará lógicamente, como es
normal, siendo el Papa pues de la familia agustina, a San Agustín, ¿no? Y dice cómo San Agustín aprendió de San Ambrosio aquella expresión para compartir los bienes. Lo que das al pobre no es tuyo, es suyo, porque te has apropiado de lo que fue dado para uso común. Y es verdad, a veces tenemos que entender que nuestra limosna es justicia restaurada, no un gesto paternalista, porque a veces parte de lo que nosotros tenemos y disfrutamos, pues, y que nos sobra, pues es porque a veces a otros le falta, ¿no? San Agustín, dirá el Papa, siente un amor preferencial por los más pobres. No es solo para San Agustín el pobre alguien a quien se ayuda, sino la presencia sacramental del mismo Cristo. Veía San Agustín en el cuidado de los pobres una prueba concreta de lo sincera que era la fe. Quien dice amar a Dios y no se compadece de los necesitados, miente. Es así que toda la vida de la Iglesia está marcada por un amor de predilección hacia los más pobres. Muchos otros padres de la Iglesia, seguirá el Papa en el número 48, tanto orientales como occidentales, se pronunciaron sobre la primacía de la atención a los pobres en la vida y en la misión de cada cristiano. Sobre este aspecto, en resumen, se puede afirmar que la teología patrística, la teología de los primeros siglos, fue práctica, apuntando a una Iglesia pobre y para los pobres, recordando que el Evangelio solo se anuncia bien cuando llega a tocar la carne de los últimos, advirtiendo que el rigor doctrinal sin misericordia es una palabra vacía. A partir del número 49, el Papa expresará otra manera concreta donde se puede vivir o cómo se puede vivir esta atención o esta preferencia hacia los más pobres, que es en el cuidado de los enfermos. Dice el Papa en este número: la compasión cristiana se ha manifestado de manera peculiar en el cuidado de los enfermos y de los que sufren. Eso lo hemos visto, podemos verlo en los signos presentes en el ministerio público de Jesús, pero también en toda la tradición de la Iglesia hemos visto una costumbre de visitar a los enfermos, de lavar sus heridas, de consolar a los afligidos. Así concretamente, haciendo mención de San Camilo de Leilis o incluso de las mismas hijas de la caridad, de San Vicente de Paúl, el Papa recordará este amor hacia los más pobres. Y dice él: ese legado, el del cuidado hacia los enfermos, continúa en los hospitales católicos, en los puestos de salud de las regiones periféricas. Pues si os fijáis cuántos dispensarios médicos tiene la labor social de la Iglesia, concretamente en países donde no se puede acceder a una medicina, ¿no? Pues ahí está, pues ese ejemplo. Continuará posteriormente el cuidado de los más pobres en la vida monástica, ¿no? Como el mismo San Benito, aquí voy haciendo un poco una síntesis más ligerita, ¿no? Porque aparece, bueno, pues hay muchos números, pero el mismo San Benito habla sobre la acogida y la hospitalidad hacia los pobres y hacia los peregrinos, ¿no? Donde el monje debe, de una manera muy concreta, reconocer al mismo Cristo. También se habla de la liberación de los cautivos, algo que está muy presente en los siglos XII y principios del siglo XIII, donde la Orden de los Trinitarios y la Orden de la Merced, bueno, pues destacan precisamente, ¿no?, por este ofrecimiento de la propia vida, haciendo lo que llaman el cuarto voto, que es el voto de la remisión de cautivos, tan propio, bueno, pues de estas órdenes que hemos citado, ¿no? Concretamente, pues ahí tenemos a San Pedro Nolasco, ¿no?, que en territorio, entonces cuando la península estaba invadida por los miembros de la religión musulmana, pues ellos se ofrecían en rescate por estos que ellos esclavizaban, ¿no? Pero también como hoy esto pues se ha ido actualizando en tantos aspectos de la vida de la Iglesia, ¿no?, luchando contra otras esclavitudes. Después, bueno, el Papa se referirá a San Francisco y a Santa Clara, concretamente a partir del número 63, ¿no?, donde nos hablan de cómo ellos se encontraron con Cristo pobre e intentaron vivir esa pobreza, ese privilegio, ¿no?,
de la santa pobreza que afirma Santa Clara, fundadora de la orden de las damas pobres, ¿no? El privilegio de la santa pobreza. Después también otras órdenes mendicantes. Otro ámbito también donde se ha luchado contra la pobreza, pues es en el ámbito de la educación, ¿no? Y hemos visto cómo tantas familias religiosas a lo largo de los siglos se han dedicado a la enseñanza de los más pobres. Pensemos pues en los hermanos de San Juan Bautista de la Salle, en el mismo San Juan Bosco, en San Marcelino Champagnano, tantos institutos, bueno, donde se ha hecho una opción por llevar la cultura hacia los más pobres, ¿no? Y también, pues dentro de esto, pues se ha encontrado una respuesta al problema de la migración. Y ahí, pues nos encontramos con tantas personas, ¿no?, que han hecho de su vida una dedicación muy, muy concreta, pues al tema de los emigrantes y de los últimos. En el número 77, pues el Papa hablará de ese icono de amor hacia los más pobres, que es la Madre Santa Teresa de Calcuta, ¿no?, donde ella ha querido servir a los más pobres entre los más pobres. Finalmente, terminará el Papa también hablando de Santa Dulce de los pobres y de otras realidades, ¿no?, y de tantos movimientos que lógicamente luchan y contribuyen en la acción caritativa de la Iglesia. En conclusión, ¿qué nos hemos dado cuenta? Pues que la historia de la Iglesia está siempre unida también de un modo muy particular a los pobres. Nosotros continuamos con esa opción que el mismo Jesús manifestó en su vida, respondiendo siempre a las necesidades que van surgiendo. Pensemos, bueno, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza a mí, aunque no la cita el Papa, Santa Bonifacia Rodríguez Castro, ¿no?, que en el momento de la Revolución Industrial, sobre todo en el ámbito del textil, bueno, pues ella agrupa, ¿no?, con el trabajo hacia esas mujeres que son descartadas y son sustituidas muchas veces pues por máquinas, ¿no? Así, bueno, pues cómo la Iglesia va respondiendo ante los distintos retos. Bien, vamos a dejar aquí ya esta lectura comentada de estos dos capítulos de la exhortación apostólica Dilicite del Papa León. Bien, recordaros que, lógicamente, si que os ha interesado y queréis seguir profundizando en este tema, bueno, pues podéis hacerlo volviendo a escuchar el programa, buscándolo en los podcasts de Radio María, programa Caminar en el Amor, y concretamente pues es de este martes 16 de diciembre. Si no os manejáis mucho en esto de los podcasts, ¿no?, bueno, pues podéis también llamar al teléfono de atención al oyente para pedir, bueno, pues que os envíen pues este programa, de la grabación del programa de este día. También, si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis hacerlo a través de nuestro mail caminarenelamor@radiomaria.es. Y ahora me gustaría recordaros que el próximo programa, Dios mediante, será dentro de 4 semanas. Eso quiere decir que el próximo martes 13 de enero. Y para terminar, me gustaría recordaros que estamos con esa campaña de Adviento y Navidad en la que, bueno, pues buscamos vuestra ofrecimiento para el sostenimiento de Radio María. Un sostenimiento que debemos hacer, por supuesto, con nuestra cooperación, a lo mejor como voluntarios, también con nuestra oración, pero también en la medida de nuestras posibilidades, si así podemos, con nuestros bienes materiales. Yo les invito a que no tengan reparo en pensar, bueno, es que ¿qué puedo aportar yo? Bueno, pues aunque sea pues €1, ¿no? Porque €1 sumado a otros muchos euros, pues hacen una cantidad considerable, ¿no? Un grano unido a otros muchos granos, pues nos facilitan que nosotros podamos llevar a cabo esta misión evangelizadora de la radio, ¿no? Recordad que Radio María no tiene publicidad y que se sustenta particularmente pues, de los donativos de todos aquellos que valoran esta presencia evangelizadora en medio de las ondas de la radio, ¿no? Recordar, lógicamente, que esto es un proyecto evangelizador y que es un proyecto de la Virgen Santísima, ¿no?, que quiere llevar a todos los lugares la voz de
su Hijo Jesucristo, que ha venido a anunciar la redención hacia los más pobres, tal y como hoy hemos recordado. Todos recordamos esa escena evangélica en que Jesús, al ver a aquella viuda que ofreció unas pequeñas monedas al templo, señaló a sus discípulos que aquella mujer había echado más que nadie, porque, añadía el Señor, los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. El propio Hijo de Dios se nos ha entregado por completo al compartir nuestra vida desde el pesebre a la cruz. También María y José pusieron sus vidas al servicio incondicional de Jesús. ¿Y nosotros qué estamos dispuestos a hacer para prepararnos al nacimiento de Cristo? En Radio María queremos poner nuestro trabajo, ondas y técnica para prolongar la voz de los ángeles que anunciaron el nacimiento del Salvador. Podremos contar con tu ayuda en forma de oración, sacrificio, testimonio apostólico y donativo. Así lo hacéis tantos bienhechores y voluntarios a los que un año más os agradecemos haber dado lo mejor de vosotros mismos, como la viuda del Evangelio. Tú también puedes colaborar. Puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada al 91 822 8010, a través de Bizum con el código 38048 o en nuestra página web www.radiomaria.es en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia o ingreso bancario. También puedes hacerlo con tarjeta o PayPal. Santo y feliz tiempo de Adviento con José y María en la espera de Jesús. Bien, recibid un cordial saludo y terminamos invocando a la Virgen Santísima con esa oración que nosotros dirigimos de una manera muy singular durante el tiempo de Adviento a la Madre del Señor, ¿no? Que es el Alma Redentoris Mater. Vamos a rezar entonces esta oración. Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo siempre abierta, estrella del mar, ven a librar al pueblo que tropieza y se quiere levantar. Ante la admiración del cielo y tierra, engendraste a tu santo Creador y permaneces siempre virgen. Recibe el saludo del ángel Gabriel y ten piedad de nosotros pecadores. Santa María de la Esperanza, ruega por nosotros. Han escuchado en Radio María Caminar en el Amor, Fundamentos de la Moral Católica, con el Padre Óscar Martínez.